Hola a todos, muy buenos días a los que están en Buenos Aires. Hoy estamos con Pablo Reynoso, que nos recibe en su taller en París. Es el cuarto encuentro. Soy Inés Echevarne para la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Todos los que nos estén escuchando y quieran hacer preguntas mientras nos vamos entrevistando a Pablo, les pedimos que las hagan y nosotros también las vamos a ir leyendo y compartiendo con Pablo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y así, de entrada, ¿cuál fue tu primer shock en relación al arte y en qué momento decís voy a ser escultor? El primer shock no lo sé porque fue paulatino, digamos. En mi casa el arte siempre fue importante y la relación con los artistas más aún. O sea que de chico conocía artistas, conocía obras, me interesaba muchísimo y además era muy manual, así que jugaba mucho con herramientas y esas cosas. Pero cuando tenía 13 años falleció mi abuelo, que era una figura fuerte en la construcción de mi vida y quizás también de mi arte, que tenía como hobby una carpintería y era violinista. Y cuando falleció, mi madre francesa, me trajo a Francia a que conociera un poco la familia que vivía acá. Y ese viaje fue fuerte por ese motivo, porque vi gente que era familiar pero que no conocía, o que había visto desde muy chico y no había visto nunca más. Y también fue cultural porque fuimos a museos y esas cosas. Y un día, bueno, como te decía, siempre pintaba, dibujaba, hacía esculturas, muebles, digamos. Usaba mis manos para trabajar. Y un día visité el Museo Rodin, hermoso museo con la obra de Rodin que me gustaba mucho, ya que podía ver lo que conociera por foto, veía los originales, y había en la exposición una exposición de otro escultor que se llama Henri Laurence, falleció hace muchos años, que me sorprendió, que no conocía y que me gustó muchísimo. Y miré con atención la obra de este escultor y me sorprendió la relación que tenía. Es una escultura clásica del siglo XX, cuando digo clásica, representaciones humanas, un post-cubismo. Me sorprendió la relación que tenían esas obras con la base, o cómo se unían al piso, con o sin base, su relación al sostén. Y estaba mirando eso y de golpe me di cuenta de lo que estaba pensando. O sea, tuve como me salí de mí mismo y me vi mirando la relación del escultor al zócalo, a la base o al piso. Y de golpe me dije, pero este razonamiento es un razonamiento de un escultor, no es un razonamiento de un turista que está viendo una obra. Y entonces ahí dije, pero entonces yo soy escultor. Esa fue la sensación que tuve. Lo que yo estoy buscando es esto, es la escultura lo que es lo mío. Y sentí que ese iba a ser mi mundo y mi camino. Y realmente entré al museo a ver una exposición y salí escultor. Y tu relación con museos también, ya Espera, y hubo una anécdota más que fue muy fuerte, que rara vez cuento. Yo esa visita la hice, estaba mi madre, estábamos los dos visitando el museo. Y mamá, por una razón de haber caminado demasiado, tenía mal los pies y ese día se puso unos mocasines míos, que eran un poco más grandes, porque no le entraban los zapatos. Bueno, entonces estaba un poco como más torpe. Y cuando salimos del museo, nos paramos en la esquina para ir a tomar algo en la esquina y un coche dobla muy cerrado y yo veo que le está por pisar, la tiro hacia mí y le queda el pie debajo del auto. Y el auto pasa y yo la arranco de ahí abajo. Y en realidad el que le quedó fue el zapato, pero no el pie, porque como el zapato era más grande,
logró meter los dedos para adentro y le mordió el zapato. Mi zapato quedó destruido. Y ahí también me dije, pero estoy mirando la relación del zócalo a la base y le pisan el pie de mi zapato. Digo, bueno, acá hay algo. Sí, y así arrancó. Qué genial. Gracias por la anécdota. Y como estamos para el moderno, también me gustaría que cuentes, que recién estábamos charlando, tu primera experiencia en los años 70 con tu obra de instalación en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En realidad fue una exposición que se hizo en el espacio público en Buenos Aires, en la calle Florida, y habían invitado a 20, 15 escultores conocidos, los grandes escultores argentinos de esa época. Yo puedo citarte a Paparella o a Libero Badi, o estaba Ennio Iommi, Clorindo Testa, en fin, había María Juana de las Velasco, había un montón, y el chiquitín era yo, que entraba ahí, y nos daban dinero para financiar la producción de la obra, y después la obra quedaba patrimonio del museo. O sea que mi primera relación con el espacio público tuvo que ver muy accidentalmente con el moderno. Y hablando del espacio público, cuando vos estabas trabajando en Italia y estabas trabajando y justamente se estaba haciendo la producción de una obra para el liceo, y años más tarde tu obra, sos uno de los 4 artistas que tiene escultura en el liceo. Sé que somos muy pocos, no sé si son 4. Decía 4, puede ser. Rodán, Sí. el que estaba haciendo la obra en ese momento, Iván Taimer y 2 más. Estábamos en Carrara, más precisamente en Pietrasanta. ¿Sabes cómo es esa zona geográfica? Hay canteras y hay talleres, y uno alquila un pedacito de taller y ahí va y esculpe. Y lo mismo pasa un poco en las fundiciones, donde siempre hay lugar para que el artista pueda ir a retocar las ceras antes de fundición, o que pueda hacer las pátinas. Yo estaba haciendo unos bronces, los primeros bronces que había hecho en mi vida, y había un muy buen escultor trabajando ahí a la par, al lado mío, que de golpe me enteré que estaba haciendo una escultura que iba a ir al Eliseo. Y yo dije, wow, qué increíble que una persona pueda tener una escultura que vaya a parar al Eliseo. Me pareció lo más, pero jamás me hubiera pensado que muchos años más tarde iba a terminar al lado de él también. ¿Y cómo fue tu llegada al liceo? Un accidente también, como suelen ocurrir en la vida. Había ido a Argentina de visita con una delegación de artistas que invitó el presidente de ese momento francés. Nos llevó por un viaje que se hizo en América Latina, y yo había prestado una escultura a la embajada francesa en Argentina, porque bueno, tengo ese doble vínculo. Entonces me parecía que estaba bien que hubiera en la embajada algo mío. Sobre todo me lo pidieron, pero bueno, yo accedí a hacerlo, y hice una obra que está ahí, que la presté. Y cuando vino el presidente francés me agradeció que hubiera hecho el préstamo, ahí se enteró, y agregó un comentario así: se lástima que esté en Argentina. Entonces le digo, ¿pero qué tiene contra la Argentina si está todo bien? Y me dice, no tengo nada contra Argentina, pero el presidente viaja una vez cada, no sé, en un siglo vinieron 3 presidentes, 10 días en total, o menos. Y digo, pues si usted quiere tener una escultura mía en el Eliseo, se la hago. Y dice, ¿y qué necesita? Digo, que me autorice. Y después la hago. Y así fue. Ahí empezó de un chiste. Después se armó una cosa en serio. Qué genial. Y vos también, cuando haces tus esculturas in situ, vos pensás mucho el lugar y conceptualmente qué es lo que tiene que tener tu obra cuando la colocas en un lugar. El lugar es determinante para la decisión de la obra que voy a hacer, digamos. Mientras yo esté vivo, haga las obras por el lugar y las instale en un lugar, van a tener una relación con el lugar. El llamado, eso se llama in situ, una obra que queda en el sitio, o que está dominada por el sitio donde va a estar la obra. Tiene para mí tiene una ventaja increíble, que es que los lugares tienen su propia historia. Entonces cuando uno se mete ahí, se mete con la historia de uno más la historia del lugar.
Y entre una y otro yo trato de buscar las conexiones y ver qué puedo sacar de ahí adentro para que la obra, una vez que esté terminada, no solo resuene con el lugar, sino que le dé tal vez una nueva significación. Pero es una operación muy discreta, no es que justamente yo no voy a poner una cosa en el medio y que ya está y que te la tenés que comer y vos entrar, sino hay otra más que ver esa porque la impuse. No, la idea es mucho más sutil, es el lugar tiene algo, yo también, lo ponemos juntos, de ese lugar yo voy a extraer algo y al final lo que va a quedar es una obra completamente relacionada al sitio, donde emite un mensaje que están contenidos en mi obra, pero que por estar en ese otro lugar aumenta la significación. De algún modo me apropio completamente del espacio, aunque no parezca. A mí el piropo más lindo que me pueden decir después de que instalé una cosa en algún lugar un poco difícil es esto pareciera haber estado toda la vida acá, o cómo no se va a quedar eternamente. Cuando oigo eso digo, está bien, lo conseguí. Vos cuando hablas también de la obra del Eliseo, hablas de lo efímero, de la democracia en un punto. Sí, la fragilidad de la democracia, que es un punto que no sé si puede ser muy debatido, pero me parece clarísimo entender que la democracia es el sistema más desarrollado que la humanidad encontró para manejarse entre los seres humanos, pero que es frágil, que es muy vulnerable, que es muy fácil de desviar. No hablo de cuando ya es obvio, cuando hay una dictadura, que ya no hay respeto de ciclos democráticos, pero mismo en sistemas democráticos, cuando de repente una elección puede ser ganada porque hicieron trampa por internet, porque desarrollaron algoritmos que hicieron que se influenció, está completamente en peligro el sistema que hemos elegido, que es poder cambiar los representantes para que las distintas corrientes de ideas puedan ir surgiendo y tratando dentro de lo posible de hacer lo mejor posible. Tener una obra ahí en el Eliseo tiene que ver también con esa idea de la fragilidad, por eso son dos, no es una sino son dos que están en tensión, que pueden estar juntas o no, que están relacionadas entre el jardín y la terraza. O sea, hay toda una cantidad de jueguitos que yo fui poniendo que me parece que podían evocar eso. Además, y eso fue completamente inesperado, yo la prometí para un 14 de julio. Sí, y entonces la filmé el 14 de julio 2016. Y el 14 de julio de 2016 hubo un gran atentado terrorista en Niza, en el sur de Francia, y quedó marcada esa fecha en ese lugar. Bueno, no fue un cálculo, pero en ese lugar, esa fecha, tiene esa significación. Claro. Y además tuviste que posponer. Pospusimos por obvias razones, pero bueno, instalamos una semana más tarde, pero bueno, la fecha que la filmé fue esa. Claro, es impresionante. Y me gustaría hablar de los distintos materiales que vos usás en tus obras, porque usás desde árboles, usás madera, mármol y hasta el aire. Me interesa tu recorrido en cómo llegaste a estas obras con aire, pero todo tu recorrido, no solo el recorrido intelectual, sino cuando llegaste al señor que vendía los globos de aire y le golpeaste la puerta. Acá a 2 cuadras. Sí, si nos puedes contar. Sí. Mis materiales siempre fueron los que se llaman en la escultura los materiales clásicos, que pueden ser madera, piedra, mármol, metal, hierro, bronce. Entonces me fascinaron siempre y cada uno de esos materiales implica un oficio atrás. O sea que si los querés trabajar, pero también tenés que aprender el oficio que viene ahí adentro. O si no lo querés aprender del todo, por lo menos saber de qué se trata, porque como le estás pidiendo al material una cantidad de exigencias por lo que vas a hacer con él, conocerlo es muy importante. Entonces así empecé, digamos, la madera muy pequeño, incorporé el mármol en la adolescencia y comienzos de la juventud, el bronce más complicado porque era muy caro, pero iba haciendo de a poquito como podía,
y más tarde entró el hierro, etcétera, etcétera. Ahora, todos esos materiales y todo el trabajo en esos materiales los hacía yo a mano, o sea, físicamente. Muchas de las obras que están acá son todas hechas, forjadas por mí. Y eso llegó a un punto, mi cuerpo llegó a un punto de saturación del trabajo ese donde ya no daba más, o sea, no daba más, las manos no me daban más, la espalda no me daba más, los oídos y la respiración. El aire era un problema porque comí mucho polvo de madera o de piedra esculpiendo. Entonces llegué a un punto de saturación. Y en ese punto de saturación me dije, pero a ver, si finalmente soy artista y el artista decide lo que hace, o sea, no hay un mandato que dice Pablo Piedra hasta morir, o sea, a menos que sea Pablo Pedro Picapiedra, ok, pero si no, no. Uno inventa las leyes de juego. Ahora después, si eso se vende, no se vende, es un segundo problema que puede no ser menor, pero en ese momento me dije, stop, no puedo avanzar en algo que me va a matar, así no. Y entonces dije, lo opuesto a lo que yo estoy trabajando tendría que ser el aire. Y cuando empecé a pensar en el aire, empecé a pensar obviamente en la vida, en la primera respiración. Por ese periodo yo había tenido mis 2 hijos, o sea, había vivido lo que es de 0 a 1, el nacer, el respirar. También había perdido a mi padre, su último respiro, etc. Había toda una cantidad de cosas que tenían que ver con el aire, con la vida, y ahí me dije, pero es muy interesante, no es poco interesante. Entonces empecé a investigar cómo hacer para atrapar el aire. Al principio usaba papeles que pegaba, que inflaba, que doblaba, que funcionaban así. Y un día venía caminando acá, del metro, del subte a casa, son 3 cuadras, y venía caminando así, y de golpe vi una puerta abierta, por la que pasé cientos de veces, si no miles, y vi que había una fábrica de cepelines, de Montgolfier. Y no había visto, ahí vi un globito y qué sé yo. Entonces me asomo y estaba la puerta abierta, me asomo en un taller tipo de costura, con una máquina de coser, unas mesas largas para cortar las telas. Y me digo, ¿por qué no? ¿Por qué no una tela? Digo, bueno, pero tela tengo que aprender a coser. Yo también me había dicho aire y no quiero máquinas. Dije, bueno, máquina de coser. Digo, bueno, máquina de coser no es una máquina de picar piedra, ni, o sea, es menos lío que, ¿no? Y ahí aparece la persona dueña y me dice, buenos días, disculpe, mire, disculpe el atrevimiento, yo soy escultor, entonces le explico someramente, pensé, va a sacar a patadas, y el tipo se me queda mirando, me muestra un poco el taller y me dice, agarra así las llaves y me dice, si quiere, trabaje aquí. Y entonces me ofreció el taller, las telas, las máquinas de coser. Digo, que nunca cosí con una máquina de coser. Eso es fácil. Va a venir un muchacho que hace cepelines acá y usted lo mira. Y durante 2 o 3 semanas estuve ahí cosiendo. Después me compré la máquina de coser y me vine al taller y me puse a hacer. Y ahí empezaron las obras con aire. Tuve que meter un motorcito para que esto respire, para que entre el aire. Y así nació. ¿Y esas obras después las exhibiste en Brasil? No, la primera vez que las exhibí fue en la galería de Ruth Ben-Zakai. Ruth, que yo quería mucho, siempre que viajaba a Buenos Aires la visitaba, como todo buen artista va a ver la Ruth, tenía una especie de circuito. O sea, cabe decir además que uno me conocía desde que yo había nacido. Y uno dice, Pablito, a ver qué estás haciendo. Y digo, no sé, qué sé yo, le muestro, le explico. Y dice, pero me interesa mucho, mostrarme. Entonces, bueno, voy a casa, traigo y te muestro mañana. Entonces vine, puse el enchufé, y ahí armamos la primera exposición. La primera vez que mostré los respirantes fue en el 95 y fue con Ruth. Después fue lo del museo que vos decís, y hubo varios museos y varias exposiciones. Ese material me permitió como cambiar de registro.
de un punto de vista meramente material, esto se pliega, se desenchufa, lo pones en un bolsito y te lo llevas. No tiene nada que ver con un tronco, 2 toneladas de piedra, las grúas, nada que ver, es re fácil. Lo que simplificaba la discusión de la obra, que era algo que yo estaba buscando una cierta simplificación del esfuerzo, no simplificación de la obra, porque las obras más simples son las más complejas, pero sí una simplificación de la burocracia del hacer del escultor. Y entonces surgió la posibilidad de exponer en este Museo de Arte Moderno en Brasil, y como es un lugar tremendamente marcado por el color, por las civilizaciones que se mezclaron, que son el candomblé, que venía de África, y el catolicismo, que venía de la conquista, me pareció que en ese lugar, que era el lugar donde llegaban los esclavos de África, exactamente en el plazal donde se los vendía, era ahí donde estaba por exponer, porque era ahí donde quedaba el museo, me pareció interesante trabajar sobre esto, sobre este movimiento migratorio, sobre este intercambio, y entonces ahí surgieron un grupo de esculturas respirantes, pero con mucho color, que no es algo que yo utilizo en mi obra. Mis obras son del color del material, pero no tengo una vocación de colorista. Hasta ahora no surgió, pienso que ya va quedando poco para que surja. Pero ahí era apropiado, era lo que había que hacer. Y entonces trabajé sobre el sincretismo religioso, y la exposición era en una capilla que le pertenece al museo, y todo cobró sentido. Es como los brasileños entendieron perfectamente lo que yo estaba hablando, pese a que lo que yo estaba haciendo era una abstracción total. Fue muy Esa fuerte. es la genialidad, como con la abstracción pudiste abstraer todo. En el fondo la abstracción te permite entrar con una cierta neutralidad, ¿no? Y si empiezas a enganchar signos, es como que se te van subiendo al auto y te lo llevas contigo. Es buena. Sí, pero hay que poder hacerla también, hay que poder abstraerse uno mismo. Bueno, pero ese es el trabajo del artista. Y Pablo, y volviendo a tus sillas, Tonet, ¿por qué elegís un objeto y por qué elegís esta silla en particular para desarrollar tu obra? Al principio, la elección de la silla es una especie de accidente doméstico. Yo colecciono sillas, siempre me gustaron las sillas, y siempre en casa hay muchas sillas, muchos tipos de sillas. Y siempre que viajo termino dejando la valija y volviendo con la silla o algo por el estilo. Digo dejar la valija porque cuando uno tiene una silla medio simplecita, si le pones un cartón y la llenas con toda la ropa que tenés en la valija, está autorizada a viajar porque tiene el volumen prácticamente de una valija, no pasa las medidas reglamentarias, y además la estructura de la silla hace que el objeto es macizo, entonces viaja bien. O sea que eso me ocurrió muchas veces. Y un día, bueno, y a mí las sillas Tonet siempre me gustaron mucho, tienen que ver con otros recuerdos de infancia, y un día se me ocurrió un poco como para decir, en casa me van a matar si sigo trayendo sillas, en cambio si las traigo porque las voy a usar, ya ahí, como lo que entra al taller, es taller, como todo, con la carne va al asador, va al asador, y ahí era un poco eso. Pero ¿por qué Tonet? Porque Tonet es el primer objeto de diseño industrial de la humanidad. Es el primer objeto de diseño. O sea, antes del ejercicio Tonet no existe la palabra diseño. Y a partir de que la palabra diseño se desarrolla, ese es el primer objeto diseñado por la humanidad y distribuido masivamente. Entonces me pareció muy interesante partir de ese objeto que ya de por sí tenía en su genes, si yo puedo decir, o en su ADN también metafórico, si podemos decir, la posibilidad de cambio, porque la familia Tonet desarrolló en mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XIX un catálogo hecho a partir de X combinaciones de maderas curvadas de más de 2000
modelos distintos. Entonces hacían la silla así, la silla así, el silloncito, el banquito, el perchero, esto y lo otro. Era siempre el mismo sistema de madera curvada al vapor, que también fue un invento de ellos. Entonces digo, bueno, un objeto que tiene tanta plasticidad en su ADN, lo voy a llevar a distintos territorios, lo voy a ejercitar en distintos territorios. Uno es el de la escultura pura y dura, o sea, una silla a la que le quito la función de uso y la llevo a un discurso escultórico. Pero esa misma silla que la llevo a un discurso escultórico, la puedo poner una función de uso y puede ser escultórico y uso. O las transformo un poquito más y hago lo que llamé las prêt-à-porter, que es un juego de palabras con prêt-à-porter, que es el ready to wear, es la ropa con la que uno se viste. Entonces, a esas sillas las transformé para que sean accesorios vestimentarios. Y hice 2 desfiles de moda por diseñadores de moda que utilizaron, se inspiraron de mi creación, desarrollaron su indumentaria a partir de eso y usaron las sillas de vestir, carteras, zapatos y eso en el desfile. El primero fue David Delfín, que falleció hace unos años en España, y en Argentina trabajé con Martín Churba, que fueron 2 experiencias muy fuertes y muy interesantes. También llevé las sillas al camino musical, entonces hice sillas musicales, que son sillas que hice y transformé en instrumentos musicales con las que tocan les luthiers, que todos conocemos. Y después hice las sillas prêt-à-manger, en vez de porter, a comer, que son sillas que hicimos con Martín Churba, las envolvimos en grisín, en pasta de grisín, la cocinamos en un horno de panadería y después servías la silla en la mesa y comías la silla. Y después hubo esos films que hice con Blanca Lee, donde ella trata todo el tiempo de darle función al objeto que le saqué la función. Entonces es un juego entre yo le saco la función y ella trata de ponerle una función. Y como el objeto que yo le presento ya está muy lejos de la silla, entonces ella va a tratar a toda costa de utilizarla de otro modo. Y el año pasado, hace 2 años, hice una instalación en los jardines de las Tullerías y dije, ahora tengo que llamar a Blanca y tenemos que filmar esto, que ahí ya lo filmé con Rodrigo, entre tanto. Rodrigo es mi hijo. Sí, es mi hijo menor, que es artista plástico también y que filmó y montó sobre todo esa performance que hicimos con Blanca, que bueno, ve mis sillas en el medio del agua, a 10 metros de la orilla, en una fuente en la que no te puedes meter, y obviamente se mete. Es muy genial, lo pueden ver en el Instagram de Pablo, que está ese video. Y ahora tu cine también es una marca registrada, porque sigue siempre una línea jugando con el humor, los objetos, y un poco la torpeza o no de quien los utiliza. El humor es una sorpresa que llegó en mi vida, porque nunca pensé que yo iba a tener algo de humorístico en mi trabajo. No, me parecía más serio, pero de humor no. Y cuando aparecieron las Toné me empecé a dar cuenta que generaba en el público una reacción de simpatía. Cuando aparecieron lo que llamamos los bancos de espagueti fue mucho más fuerte aún. Y ahora es un ingrediente que me gusta utilizar, digamos. Hay una cierta amabilidad en la obra que yo hago, que a veces en el medio un poco sapiens del arte puede a veces molestar, o a veces no, todo lo contrario. Pero bueno, nada, ese es mi modo. El hecho de permitir que el objeto pueda ser colonizado de otro modo que el que yo lo imaginé, o tal vez ese modo está contenido en la creación, hace que la obra se vuelve cercana, puede ser familiar y genera una empatía y genera una simpatía. Y a veces yo puedo mover un poquito el chiste o lo puedo bajar según lo que estoy tratando de hacer funcionar. Y bueno, pasan cosas del orden del humor
que para mí fue insólito, fue un descubrimiento, como cuando dije, soy escultor, ahí fue, mirá, y por eso también me acerqué a Les Luthiers, que aparte de admirarlo y de aparte de que era amigo de varios de ellos y que soy muy amigo de uno de ellos que todavía está vivo, o sea, tener ese vínculo con ellos me permitió decirles, miren, yo le voy a hacer sillas musicales a ustedes, porque pensé, sacan la silla, van a jugar, va a haber un registro cómico que ellos van a poder explotar, y así fue. Y también vos en un momento te adueñas de los bancos públicos y también le das otro giro. Porque ahí el banco público, que es el que podemos decir de toda la vida, en el que nos hemos sentado alguna vez en una plaza, en el que fuimos a jugar, alguna vez nos dimos un beso ahí con alguien, ese banco no se sabe de quién es el diseño. Las Toné se saben que eran de la familia Toné, del padre Toné y los 5 hijos. Pero ese es un banco anónimo, digamos. Y cuando yo estaba trabajando mucho con las sillas Toné, me empezaban a proponer de venderme sillas, porque veían que yo consumía sillas, entonces le vamos a vender la silla de la abuela, o algunas personas me lo querían incluso ofrecer. Y ahí dije, bueno, vamos a poner un poquito de distancia con esto, porque yo no hice todo el camino que estoy haciendo para terminar de ser un representante de comercio de la familia Toné, no es así. Entonces dije, tengo que buscar una silla anónima, pues no quería tampoco entrar en hacer la parodia de la de Le Corbusier o la imitación de la de Eames o la de no sé qué otro diseñador. Quería algo neutro. Y ahí pensé en el banco público, y cuando lo vi, inmediatamente vi fue muy raro eso, porque a veces hablan de que los artistas pueden estar inspirados, y que yo no creo mucho en eso, creo mucho en la investigación y creo que hay momentos de encuentro. Pero lo que sí puedo testimoniar, que en mi obra me ha pasado muchas veces, algunas veces, que a veces uno engancha una idea y tiene una visión de lo que va a pasar, pero no de lo que va a pasar ahí, de todo lo que va a pasar. Es como los otros días oía tu interview con Elías Crespin, y él contaba de cuando miraba una obra de Soto, que le vio los algoritmos. Claro, hay que ser un matemático como Elías para ver una obra de Soto y pensar en los algoritmos, ¿no? A mí lo último se me hubiera ocurrido es pensar los algoritmos, hubiera pensado toda otra cosa, pero no eso. Pero bueno, él cuando vio el algoritmo ahí adentro, de algún modo generó toda su obra. O sea que ese fue un verdadero punto inicial de algo personal suyo. En mi caso, con los bancos, estos llamados espaguetis, pasó eso. Cuando vi uno, vi todos. Vi toda la evolución. Y vi el crecimiento vegetal. Y me pareció muy pertinente con las cosas que me interesaban a mí. Digamos, yo no estoy haciendo una militancia ecologista porque de golpe me di cuenta. Hace mucho que vengo trabajando con el tema de la impresionante dependencia que tenemos todos los seres vivos al aire, y la fascinante interdependencia que nosotros tenemos, de lo que es algo que se articula y va a crecer, de cómo se enganchan las metáforas, se forman de metonimias. Son todas cosas que siempre me interesaron, y no me sorprende demasiado que vayan ocurriendo en la obra, pero hay momentos que son los que en los 3 tiempos lógicos que maneja Lacan hablan del instante de ver, que es ese momento mágico en donde hay algo que vos ves que por ahí venías buscando, pero que no lo habías podido imaginar, y en ese momento se abre el campo así, y es un momento de un vértigo alucinante, digamos, algo que también puede verse en las tragedias, ¿no? Que ves todo como va a venir mal. Bueno, ahí ves todo como va a venir bien, y cuando estás en ese lado del destino, cuando eso se cierra, te quedas un poco hago, no hago, y ahí empieza toda una elaboración hasta que surge, en mi caso, la obra que después se va desarrollando. Me parece fascinante ese proceso que nos estás contando, porque nos metés adentro tuyo en ese proceso. Y también vos hablás
de la vida y la muerte, y tu obra Ashes to Ashes, ¿qué sentido tiene en ese lugar? Esa es la historia de un ciclo. Nacemos, desarrollamos y morimos. Del polvo venimos, al polvo volvemos. Por eso es Ashes to Ashes, que mezcla lo que está escrito en la Biblia, en los comienzos de la Biblia, y yo que soy bastante poco cultivado de lo religioso, o sea, prácticamente no me interesa, es más la canción de David Bowie cuando habla de Ashes to Ashes. Pero bueno, es un ciclo. Todos los ciclos en la vida son ciclos. Uno empieza y termina, y empieza otra cosa de ahí, termina y va a seguir otra cosa. Somos ahora lo que somos, después vamos a ser alimento de gusanitos, hongos, esto, lo otro, nutriente, y si nos incineramos también vamos a liberar oxígeno y será captado y ta. O sea que todo es un tema de interdependencia. Eso está muy claro en mis ideas, y esa obra hablaba de eso. Ahora, ¿cómo es? Bueno, vos entras en un living y hay un parqué. Un parqué es un material muy afín a mi trabajo, ¿no? Madera. Esas maderas, en la pieza que siguen, el piso se va a la pared. Hasta ahí está todo bien, decir, bueno, que le dio vuelta, la ventana está en el techo, el cielo raso está en la pared de enfrente. En la ventana, en la sala que sigue del museo, doy vuelta una vez más, y ese techo, ese piso que estaba en la pared se fue al techo, incluso hay una silla. Y después todo eso se cae en pedazos, se va desarmando, y se mete por una chimenea de madera en la última sala, y todo se va por esa chimenea. Entonces es una combustión de una vida, ¿no es cierto? Un ciclo. Como es un ciclo, un respirante, digamos, acá va respirando, llega que hinchó el almohadón y va a decrecer. Y después va a volver a empezar y va a volver a crecer. Ese Ashes to Ashes puede ser un ventilador, un ciclo, que duró 70 años, acá duran 6 segundos. Pero 70 años, 6 segundos en la escala universal, estamos hablando de ciclos, es lo mismo, no hay diferencia. Pero tus obras también tienen ciclos, porque cuando empezaste Ashes to Ashes hizo un camino y ahora la acabas de presentar de vuelta y es como muy actual el sentido de la respiración hoy con lo que estamos viviendo, y la presentaste en CIPAS, en París. Bueno, en realidad los respirantes las vengo presentando hace mucho, ahora tomaron otro contexto, digamos, ahora se leen desde otro modo. Y bueno, por eso volvieron a circular, pero el año pasado había expuesto y me quedó además la obra instalada en Corea. Me habían pedido un muro respirante, hacía mucho que no me pedían, entonces volví a hacer un muro respirante que me pareció interesante. Y cuando empezó la historia del COVID and Company, la propagación tan aérea de este virus, el hecho de que es la prueba de que nosotros todos vamos recibiendo la molécula de oxígeno, que cada uno la mete en su cuerpo vivo y hace una oxidación, hace esto, lo otro, pero bueno, es uno de los motores, es además ese oxígeno no es otra cosa que la transformación de la energía solar, que se transformó así en la Tierra, y a partir de ahí entra la combustión y la vida. Yo debo decir que cuando empecé con los respirantes y que venía haciendo la otra obra, dije, wow, qué salto, qué cosa tan distinta. Un amigo y crítico, curador, crítico de arte argentino que yo quiero mucho, se llama Marcelo Pacheco, me dijo, no Pablo, no es muy distinto esto de lo otro. Digo, mira, me da mucha alegría que me lo digas, yo todavía no entendí cómo es la conexión. Y decía, pero la conexión es facilísima. Y empezó a decir,
Y dije, bueno, ok, te creo. Sobre todo me quedo tranquilo de que puedo seguir investigando y que está todo bien. Quiero que se metan un segundo en la piel de un escultor. Cuando yo quise esculpir mis primeros troncos grandes, los pedacitos chiquitos, me arreglaba, le cortaba la pata a una mesa en casa y andaba. Pero cuando empezó un poquito más en serio, bueno, empiezan los problemas de cómo lo levantás, cómo lo cortás, cómo lo pulís, cómo lo tallás. Aparte del oficio, requiere toda una especie de infraestructura. Una vez que tenía más o menos eso, se me dio por la piedra. La infraestructura se parece, pero no tiene nada que ver. Los materiales exigen otras herramientas, las actitudes al trabajo se parecen, pero tampoco tienen nada que ver. Y además los polvos son incompatibles. No podés esculpir madera al lado de mármol porque lo vas a manchar y el mármol va a rayar la madera, hay que alejarla. Bueno, entonces te armás un segundo taller, volvés a equipar en la herramienta. Entonces probás el metal y ahí decís, bueno, pero el metal no podés tener madera porque es inflamable, no podés tener la piedra porque no va para nada y tenés que tener soldaduras, desarrollás otro oficio más. Bueno, ok, todavía era joven y podía tener caja como para avanzar. Cuando me metí con el aire, podría haber plegado todo mi taller, tirado a la basura todo lo que tenía, porque si lo que iba a seguir haciendo era tela y qué sé yo, todo ese oficio se había perdido. Bueno, en mi caso, esto es una generalidad, en mi caso y los escultores que se parecen un poco a mis métodos de trabajo y qué sé yo, es una conjunción entre aprender los oficios, poderlos desarrollar, llegar a encontrar lo que tenés que decir con ellos, expresarlos, y cada vez que me meto en un oficio, cuando lo termino, lo tengo que dejar porque empezó el oficio que sigue y ya no tiene más nada que ver con el otro. En un momento, cuando era más joven, dije, pero yo estoy loco. O sea, cada vez que consigo esto, ya la insatisfacción hace que empiezo otro que ya no tiene nada que ver y tengo que volver a equipar y todo, que no voy a terminar nunca más. Hoy te diría que al revés, es esa cantidad de oficios que conozco, que he desarrollado, me permite dirigir cantidades de producciones simultáneas y en sistemas distintos. Y ahí te puedo retomar la aparición como artista de mi hijo, Rodrigo, que él usa los oficios de sus contemporáneos, o sea, la informática, el internet, la computadora, la fotografía, el film, la música. Puede hacer una obra que tenga como soporte Spotify, o puede hacer una obra que se maneja de vuelta en nuevos circuitos de utilización de materiales y oportunidades, pero en el fondo es lo mismo. Yo soy más de la prehistoria, pero no importa porque todo eso puede dialogar al mismo tiempo. Y más sabes de oficios, más sabes de manejar temas de producción y que yo, más se te abre el campo y más se pone interesante. Yo soy pésimo cocinero, pero me imagino que un buen cocinero que conoce sus productos, que conoce su sistema, en algún momento empieza a hacer los enganches que hacen que lo puede fascinar su trabajo. Ese es un poco el punto de madurez de un artista como yo hoy. Súper interesante, pero también te encanta seguir jugando, me parece, y te encanta poner el ojo en aquellas personas que ven tus obras y cómo interactúan y cómo juegan. Off camera habíamos hablado un poco del tema de la función como un material más. Como la silla fue introducida, como hubiera introducido un tronco, introdujo una silla, o sea, la silla era el material. La función es un material para mí también. En todo caso, así lo entiendo yo, y cuando pongo una función en una obra, explícita o no, anticipo lo que va a pasar con lo que pasa alrededor. Y de algún modo el que lo está usando muy naifmente no se da cuenta que es parte de la obra también, la incluyo como un componente más de la obra. Pero cuando vos entras la función, entras todo lo que viene con la función, porque una función es función de, produce algo, ¿no es cierto? Vos pones esto, aplicás una
fórmula en función de y llegas a tal resultado. No sé, pones un huevo, lo cocinas, sale duro. Esa es la función. Calor, huevo, materia viva, se transforma, pasa ahí. Nosotros estamos todo el tiempo transformando eso, pero lo que es divertido en este caso, y que pescaste, es que yo también introduje la función como un material más. Y qué sé yo, en el liceo hay la función de lo simbólico o de lo serio. En el Malva, cuando hice los bancos que se llaman los bancos del Malva, o así quedaron, era salías de una galería mirando una exposición, estabas un poco como metido en lo que acabas de ver, había un banco, te sentabas y de repente te das cuenta que te había sentado también una obra que te enrollaba, te llevaba a otro piso y que te permitía sentarte en otro lado, que había otro que se había sentado en el mismo lugar. Entonces, esa obra se puso a jugar con el museo, con el espacio físico, con las obras que le venían alrededor, porque la obra fue hecha para quedar 6 meses, quedó como 6-7 años, y tuve durante ese tiempo oportunidades cuando viajaba y iba a Buenos Aires de ver la obra con tal artista al lado, o tal otra con tal otra, y cómo en función de lo que pasaba como obra al lado, la mía tomaba más rol secundario, rol primario, apoyo, se dinamizaban, se potenciaban. Again, función, se pone la función en la obra y la obra empieza a disparar por todos lados. Bueno, Pablo, nos podríamos quedar todo el día hablando con vos, porque además en el taller hay muchas obras de las que todavía no hablamos, pero no te queremos sacar más tiempo, te queremos agradecer muchísimo. Desde la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno te queremos regalar una membresía, que sería un honor para nosotros que seas parte de nuestra asociación de amigos. Muy amable, muchas gracias. Le queremos agradecer a Debbie Friedman y a Marcel Friedman que nos ayudaron en armar el encuentro, también a Socialité Pierre y a Philippe Leroy que nos ayudan en el armado de todas estas series de cafés con artistas, así que muchísimas. ¿Me olvidé el café? Sí, lo que pasa es que acá ya habíamos pasado la hora del café en Argentina porque están tomando el desayuno, en realidad es para los que nos están viendo. Y acá me están pidiendo si podemos recorrer el taller. Dale, con mucho gusto. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta rama? Espera, primero mira esta, miremos esta. Esta es una obra que hice en Buenos Aires en 1974-75, la puse en la Galería Van Riel, que estaba en esa época en la calle Florida, y es, como ven, yo lo llamo un tronco articulado, o sea, es un tronco en el que genera articulaciones y gracias a esas articulaciones vos podés modificar la dimensión de la obra, la aplanás, le soltás los elementos y qué sé yo. Yo tenía 18 cuando empecé a esculpir esto y 50 años más tarde de mi primera obra articulada, que no es esta, decidí retomarla con la mirada de lo que está pasando ahora, de la desaparición de los bosques y qué sé yo, y entonces son como articulaciones de último grito en donde unas prótesis tratan de sostener a la obra para ver si podría generar una nueva y segunda vida. Y después se había caído un árbol en tu taller. Sí, eso, y cobró nueva vida. Eso no en este, se cayó en la fundición donde trabajo. Justamente estaba buscando yo un tronco para hacer una obra de este tipo y un día me llaman los muchachos del taller y me dicen: Pablo, mira, la tormenta de ayer y se cayó un tremendo roble, pienso que te puede interesar. Entonces me fui volando y agarré unas partes que me quedé, como esta, y entonces de vuelta le monté las prótesis y el árbol vuelve a tratar de nacer, tratar de vivir a pesar de lo que le ha ocurrido. Y los marcos, la serie de marcos, que de esa serie no hablamos. Los marcos son también familiares con los bancos espaguetis. Aquí la idea es que el marco, que es en realidad un punto de aislación de la pared con la obra que hay adentro, decide tomar el protagonismo
y son los marcos los que se vuelven escultura o obra. Y en este caso, que hay dos que están unidos, es una alusión a una obra que está en el Louvre, de la escuela de Fontainebleau, que no sé, te la vas a acordar cuando te la describo, que hay dos mujeres que de la cintura para arriba están con las tetas al aire, y hay una que le toca el pezón a la otra. Y es una alusión a ese cuadro. Entonces, cada tanto con los marcos hago una alusión a alguna obra clásica. Ahí hay otra, por ejemplo, que es una alusión a una obra del Greco. Hace un par de años, fueron los 400 años del Greco, y hubo una serie de exposiciones del Greco, y hubo una serie de exposiciones donde me invitaron 10 artistas contemporáneos para quien el Greco tenía algo de importante en la vida, y yo tomé una obra del Greco que tiene exactamente ese tamaño, que se llama la Oconte, en donde hay unas serpientes que estrangulan a unos sacerdotes que se habían dado cuenta de que el caballo de Troya era una trampa y que no había que abrirlo. Entonces los dioses griegos mandan a la serpiente porque ellos querían que se liberara a Helena, que estaba preso dentro de Troya. Entonces, bueno, esta es una alusión al Greco. Acá tenés... Esta es la que sale en el video, que también lo pueden ver, sí, en el Instagram de Pablo. De sentarse. Y acá, por ejemplo, tenés la naturaleza dominada, en donde hay una empuñadura y esta especie de movimiento vegetal queda como ahí, que no puede más. Y en el opuesto, allá tenés las herramientas aquellas, donde ya no es la empuñadura, sino que es el instrumento que ya no da más, y el mango recobra vida y se independiza de la función para la que fue primero diseñado. Bueno, y tenemos que contarles que la silla también la preparó Pablo especialmente. Porque la silla es así, pero como te quería sentar ahí, le puso una tapa. La hizo justo antes de empezar la charla. ¿Podemos ver tu taller? Sí, sí, sí. La cocina. Un poco la cocina, sí. Que está un poco desordenada, pero bueno, la cocina es así. Ahora ven, todo este es material de lustre, porque hay una exposición que empieza este fin de semana en Londres, y se fue la semana pasada y tuvimos que volver a lustrar. Estos son herramientas de ebanistería, pero lo que les puede interesar a ustedes más que les muestre es, por ejemplo, de dónde salen los espaguetis, ¿no? ¿Ves estos troncos que están acá? De acá comienzo, los voy cortando, y después con limas les voy tallando. Esto lo corto un poco con la sierra, y después, bueno, ahí van apareciendo. Estos son espaguetis que no quedaron bien. Acá. Del tronco voy llevando una forma, y después voy juntando otra con otra, y después todo esto se va puliendo hasta que llega. Es un trabajo chino. Bueno, Pablo. O sea que en este taller se hace madera, con lo que acá nunca hago piedra. Claro, no los mezclas. Y nunca sueldo. Y tampoco haces los respirantes. Claro. Vamos a hacer una última mirada. Tal vez subís por la escalera, que está bueno. Pablo tiene ahora una exposición en Londres que se inaugura. El viernes se inauguraba. Digamos, y también una obra pública, ¿no? En Londres. Además se pone... Bueno, yo tengo 3 esculturas en Londres, en la vía pública, instaladas Pero ahora vamos a poner una en la calle, un banco espagueti, que acompaña la exposición. Pero desgraciadamente no puedo ir por la cuarentena.